Es el punto 3, el inciso A. Bien, espérame que ya la abro y la comparto. Me dijiste esta, ¿no? Esta es la 8, sí. La Sí, es 8, el punto la 3, inciso sí, A. calcule la derivada material de la temperatura. Sí. Claro, y me lo da todo en coordenadas espaciales. No sé cómo, no me doy cuenta cómo podría sacar yo de las velocidades la velocidad material para ahí recién sacar las coordenadas y poder hallar la temperatura en derivada material. Vos decís que porque vos tenés 3 coordenadas, porque es x1, x2, x3, no entiendo. Claro, pero me la da en X chiquita, no en la X grande, material sería. Y bueno, pero para eso hay que usar la fórmula esta, espérame, el operador de derivada material, espera que abro el apunte, que ustedes tienen para justamente cuando lo tenés expresado en coordenadas eulerianas. Esperame un segundito, que ¿dónde tengo el apunte este? Acá. A ver si está acá o acá. Abro los dos y vemos dónde está. Ya te digo. Pero tenían como un operador que servía justamente cuando yo parto de coordenadas eulerianas para obtener la derivada material, que lo usábamos, de hecho, para obtener la velocidad. ¿Se acuerdan que hay una forma de obtener la aceleración cuando yo tengo La mi campo de aceleración. velocidades expresado en coordenadas eulerianas, ¿no? Sí, sería el chi a la -1. Claro, exactamente. Que está, a ver, espérame, por algún lado de por acá, está. Y con ese mismo operador se puede utilizar en otras magnitudes. No, claro, acá no está, pero acá en el apunte de Pardo seguro está. Cuando hace el resumen de las fórmulas, aparece. Acá. Fíjate que la aceleración, cuando vos tenías la velocidad en coordenadas, digamos, en forma euleriana, la calculabas de esta manera. Esa era la derivada material, porque la aceleración era la derivada material de la velocidad. Pero vos acá partías de b chiquita. Bueno, eso en realidad es un operador que vos podés utilizar para calcular la derivada material de cualquier magnitud. Fíjate que acá lo que te pone de ejemplo es la derivada material de la densidad. Con este mismo operador es que vos podés utilizarlo para hacer la derivada material de la temperatura en ese ejercicio. Esta es la página 12 del apunte de Enrique Pardo. Bien, perfecto. Muchísimas ¿Sí? gracias. Buenísimo. O sea que si yo tengo cualquier cosa en coordenadas eulerianas, puedo conseguir la derivada material usando este operador de acá, ¿no? Así es, exactamente. Con Bien. ese mismo operador, con lo cual obviamente es muy útil, yo tengo cualquier magnitud expresada en esas coordenadas, en coordenadas eulerianas, y puedo obtener la derivada material, que por supuesto es esto, me resulta muy útil en un montón de casos, sobre todo cuando tengo que obtener como, bueno, la aceleración es el más común, pero fíjate que acá te pone el ejemplo de la densidad como para decir, bueno, ¿dije presión antes? ¿No dije densidad? Bueno, no sé. Pero te pone como ejemplo la densidad, que es una magnitud escalar
como para que es parecido al ejemplo al ejercicio de la práctica 8, donde tenés la temperatura, que también es una magnitud escalar. Profe, perdón, ¿podrías repetir en qué libro estaba? Sí, hay un apunte que está en el campus que se llama 2P, porque es de segundo parcial, Mecánica del Continuo, E. Pardo. Se llama E. Pardo porque es un apunte que hizo un profe de otra materia, que en algún momento estaba en esta materia, que se llama Enrique Pardo. Bien, perfecto, gracias. Es el que arranca así, temas de mecánica del continuo, E. Pardo, ese. Muchas gracias. En alguno de los otros apuntes, bueno, primero que igualmente ese operador lo debe haber nombrado seguro en algún momento Gonzalo, no sé si en alguno de los apuntes de él está así escrito. Debería, pero ahora no lo encuentro rápidamente acá. Tal vez está en algún ejemplo, o en el PowerPoint, no en el apunte. Hay mucho silencio. ¿Están pudiendo hacer algo o están haciendo cosas de otras materias o no entienden nada o díganme qué pasa? Estamos complicados. Entiendo poco. Bien. Mira, alguien por lo menos se anima a decírmelo. Yo sé que hay como una variedad de apuntes de este tema. Y a mí me parece que, como justamente es un tema medio complicado, bájense todos los apuntes y sigan el que digamos, más les ayude a entender y a repasar. O sea, tienen el libro que yo les había comentado, donde pueden seguir un ejercicio, tienen esta apunte de Enrique Pardo. A mí me parece que el apunte de Enrique, sin clase, medio que es como chino básico, pero con la clase de Gonzalo es uno de los mejores apuntes, porque los apuntes que armó Gonzalo están buenísimos, pero son muy resumidos. En cambio, el de Enrique es un poco más largo. Y les puedo dar una recomendación general, porque la verdad que el silencio no lo veo a ninguno, y encima estamos en silencio mirando a un montón de cositas negras, eso es lo que yo veo, un montón de cosas negras, que voy a llenar el silencio diciendo algo. Como les había dicho, creo que el martes pasado, lo que para mí me parece muy importante en este tema es, bueno, en realidad la cátedra, porque después así tomamos esta parte de la materia en los exámenes, es lo conceptual. ¿Y a qué nos referimos con lo conceptual? Por ejemplo, en las ecuaciones de Navier-Stokes, poder entender qué significa cada término y, por ejemplo, cuándo se anulan ciertos términos, como veíamos en el ejercicio hoy de las placas paralelas, cuando yo tomo hipótesis. Es decir, qué es lo que le pasa a cada término si yo, por ejemplo, si yo tengo un fluido incompresible o si no tengo un fluido incompresible, si yo tengo flujo estacionario, qué es lo que significa para los operadores matemáticos que yo tengo en el modelo físico. Lo mismo que pensar en qué casos, digamos, en qué casos igualmente eso ya lo vimos, es muy simple, pero bueno, es importante recordar que yo uso como tensor de deformaciones
E mayúscula como tensor general, y puedo usar epsilon cuando son pequeñas deformaciones, que es lo que vamos a usar ahora. Algunas de esas simplificaciones, digamos, que tienen que ver con el significado físico de los problemas, que yo puedo ir haciendo, ir identificándolas. Hoy en el ejemplo que mostraba Gonzalo, había un montón de componentes de los tensores que se hacían cero porque teníamos una velocidad solamente en una dirección, que cambiaba solamente en una dirección, y cambiaba de alguna manera solamente según la posición respecto del eje Y, en donde estaba la partícula, y tampoco cambiaba en el tiempo, porque si yo me quedaba en un solo lugar, y digamos, en una sola posición a lo largo del tiempo, cualquier partícula que pasara por ese lugar iba a tener la misma velocidad, con lo cual tenía un problema estacionario, digamos, donde la velocidad variaba con la posición pero no con el tiempo. Ese tipo de cosas que hacen que de repente 3 ecuaciones enormes, vectoriales, con tensores, se vuelvan mucho más simples, son las que ustedes tienen que ir mirando. Y después recordar que una vez que yo simplifico lo más posible mis ecuaciones de Navier-Stokes, o simplifico lo más posible, no sé, el cálculo, por ejemplo, de la aceleración en un punto, o armo mis vectores de velocidad, para conocer la presión en un punto, ¿sí? Si me preguntan, por ejemplo, la presión en un punto, yo necesito una condición de contorno. ¿Qué es una condición de contorno? Necesito información sobre la solución, necesito saber la presión en otro punto. ¿Por qué? Porque básicamente las ecuaciones de Navier-Stokes me cuentan cómo varía la presión. No me dicen cuánto vale. Me dicen, bueno, varía así. Me describen de qué depende esa variación de presión, ¿no? Entonces, yo para saber cuánto vale la presión en un punto, en un determinado momento, voy a necesitar saber de dónde partí, ¿no? Puede ser una presión inicial o la presión en algún punto del espacio. O una velocidad. O, digamos, ¿sí? Necesito un dato que me ayude a resolver si me piden un valor en particular. Bueno, ahí llené un poco el silencio, así que ahora me preguntas. Profe, yo tengo una duda, pero no es de este tema, es del anterior, de lo de Bueno, tensiones. a ver. ¿Cómo? El otro día estaba haciéndolo y no es que me generaron dudas, pero no estoy seguro de si lo hice bien y si puedes explicarme cómo se gira el cuadradito cuando se hace el círculo de Moore. Sí, espera que lo voy a mostrar en creo que es en el PowerPoint que lo habíamos visto, de hecho, porque está el dibujito y lo podemos dibujar arriba. Espera un segundo que lo abro. A ver. Acá las clases de estados tensionales. Acá hay un ejemplito que nos sirve para pensar cómo se gira el cubo. A ver, era ese. Este era mejor. A ver si parto de acá o de acá. Bien, después vamos a ir acá y primero arranco de acá. Bien, acá lo que tenemos es un caso de tensión plana, ¿no? Entonces, lo que me está mostrando este dibujo es lo siguiente. Si yo estoy en los puntos rojos, que son estados de tensión principales, ¿sí? Yo lo que estaría mostrando es, porque estos ejes justo, el 1 y el 2 son principales, ¿sí? Estaría mostrando el cubito así. Yo podría tenerlo en un estado no principal, o sea, lo podría tener, por ejemplo, en un XY cualquiera.
y tener que girarlo para encontrar el principal. Pero si lo tengo en dos ejes principales, yo lo que voy a tener es que si yo quiero encontrar un estado de tensión cualquiera para este cubito girado un ángulo, ¿sí? Entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a girar, voy a dibujar un poquito. Si yo quiero girar este eje 1, ¿sí? Lo quiero girar para allá, o sea, lo giro contra las agujas del reloj, un ángulo θ, para encontrar cuáles son las tensiones que se corresponden con ese giro, con un ángulo θ, como voy a seguir teniendo el otro eje ortogonal, esto también va a significar un giro hacia allá, un ángulo θ del eje Y, ¿no? Bueno, eso en el círculo de Moore aparece como esto, como un giro en el otro sentido, fíjate, este era contra las agujas del reloj, este es con las agujas del reloj, un ángulo de 2θ. Ahora, ¿hasta ahí va? Sí, perfecto. Bien. Ahora, vamos a mirar un poquito más profundo. ¿Qué pasa cuando yo me acuerdo que más allá de que yo estoy en un estado plano, yo lo que tengo son en realidad estos tres círculos, ¿no? Que se arman cuando yo considero que efectivamente hay una tensión de las que son principales que vale 0, que sería la que corresponde al eje Z. Bueno, si a mí me interesa encontrar, por ejemplo, digamos, girar el cubito para obtener en qué dirección yo encuentro la tensión máxima de corte, yo la tensión máxima de corte la voy a tener ahí donde está el puntito rosa. O sea, que no es que girando el cubito solamente alrededor del eje Z la voy a encontrar. No lo puedo encontrar girando alrededor del eje Z, ese plano en el cual tengo las tensiones máximas de corte. La tengo que girar alrededor de otro eje. ¿Se entiende eso? Sí, en este caso sería alrededor del eje 2. Claro. A ver, alrededor del eje 2, sí, me parece que sí, alrededor del eje 2, exactamente. Fíjate, es evidente porque acá yo tenía los ejes 1 y 2, giraba alrededor del eje 3 y obtenía cualquier estado de tensión en este círculo. Para obtener esta máxima tensión, lo que tengo que hacer es girar alrededor del eje 2. ¿Cuánto tengo que girar alrededor del eje 2? Y bueno, si yo empiezo de un estado principal, ¿sí? Si yo me paro en un estado principal, por ejemplo, me paro acá, si yo giré alrededor del eje 2 para llegar a este punto, giré 90 grados para allá, mis ejes, quiere decir que mi cubo lo tuve que girar 45 grados en el sentido contrario. ¿Se entendió eso? Sí, Bien, perfecto. ahí va. Así es como pensamos cómo girar los cubitos. Me parece que Ok. con eso más o menos está, porque no sé si comentarte algo más. Para mí eso es lo más importante, digamos. No, sí, sí. Es que en el 14 de la guía A ver. 7 Sí, espera que abra la te guía 7, pero da, sí. te va diciendo los puntos y vos tenés que seleccionar qué sistema de ejes es, y son los tres sistemas de ejes igual. Claro, Así bueno, que en el estaba ejercicio medio. 14, al principio del ejercicio medio que tenés que tomar una decisión y decir, bueno, este va a ser, mi eje 1 va a coincidir, por ejemplo, con la tensión principal A, mi eje 2 con la B y mi eje 3 con la C, por ejemplo. O sea, en algún momento tomás una decisión de cuál es 1, cuál es 2, cuál es 3. Que lo podés hacer de todos modos también con los valores de las tensiones. Espera que, por ejemplo, espera que lo abro. Guías.
Sí, yo tomo al 1 siempre el más grande. O sea, el que Claro, vendría a ser X el más grande y el del medio y eso, Z el más así. chico. Tomo Y siempre. de esa manera entonces podés arrancar el ejercicio con esa convención que después te permite decir, bueno, alrededor de qué ejes estoy girando. Efectivamente, entonces vos podés decir, bueno, sigma A, bueno, igualmente está ordenado. O sea, Sí, sí. Pero sigma A, igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, AB me va a corresponder al círculo que corresponde a las direcciones 1 y 2, o sea que yo en este círculo voy a estar girando alrededor de la dirección 3, ¿no? Para cualquiera de los estados de tensión que tengo acá, y así los claro. ubicás para los 3 círculos. Ah, bueno, entonces creo que lo hice bien. Y seguro. Va, No, qué seguro, sé no yo, sé si porque seguro, pero me parece que es más un tema de inseguridad que de falta de idea, digamos. no, pasa que me generó la duda que están los 3 gráficos iguales. Entonces dije, bueno, eh, Claro, no, es que, tengo que dibujarlo yo. claro, lo que pretendemos que dibujen en los gráficos es algo como esto, digamos. A ver, espera que no puedo cambiar de pestaña. Ahí va. Lo que pretendemos que dibujen en los gráficos es algo como esto, digamos, las tensiones, para qué lado van, dónde tengo tensiones de corte, dónde no, si son positivas, ¿ven? Este tipo de cosas queremos que dibujen sobre las caras de los cubitos. Ah, no, entonces lo hice mal. Ah, bien. Porque yo dibujé los cubitos directamente. O sea, para decir, actúa sobre el plano 2 y 1 y el 3 lo dejé ver. O sea, yo dejaba vertical el que no hacía nada, en ese caso. Sí. Bueno, está bien, No, tal tengo que vez dibujar sería las otra manera de tensiones. indicar gráficamente, pero me parece que lo que te pide efectivamente es dibujar las tensiones sobre los cubos. Espera. Justo tengo el panel de zoom. Ah, lo puedo correr el panel de zoom. Dice que hay que sombrear o rayar el plano que corresponde en el cubo elemental donde participan esas tensiones. Claro. Dice, determine en qué plano representado, bueno, por la B, pero a ver, el punto D que es el más difícil. Determina en qué plano actúa la tensión representada por el punto B del círculo de Moore, indicando las componentes del vector n que lo define, y sombreando o rayando el plano correspondiente sobre el cubo elemental, y después te dice para el punto D. Bueno, lo que pasa en el punto D es que vos no vas a tener, o sea, vos vas a tener un plano, que tal vez el plano ese, como está girado 45 grados, tal vez lo tenés que dibujar medio en 3D. O sea, tal vez no es uno de los planos que están dibujados acá. ¿Se entiende eso? Claro, sí, 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 yo lo dibujé O torcido sea, también, sí. es un plano torcido que vos dibujás, por ejemplo, en el medio del cubo. Claro. O Ah, sea, bueno, entonces, en concepto está bien lo que hice, bien, por en lo que veo. concepto. Tal vez algo como esto, digamos. Lo voy a hacer así nomás, ¿no? Pero tal vez algo como esto. Uy, no. Bueno, no me está saliendo. Porque además soy un queso dibujando, pero algo que esté girado a 45 grados que ahora no me está saliendo, pero algo así, ponele. Eso tal vez, eso no está girado a 45 grados, pero lo que digo es dibujar el plano que está justo acá, así, digamos, y sombrear. Tal vez a ustedes les sale mejor que a mí. Está horrible. Pero bueno, tal vez en esos cubitos queda medio feo y les sale mejor dibujarlo en la hoja. Claro, sí. No, bueno, está bien. Ya, Pero se ahora lo entendió cambio y como lo la hago. idea de lo que hay que hacer. Sí, sí, Bien, buenísimo. perfecto, gracias. Te hago una pregunta. Sí, Es de la guía 8. No sí. entiendo bien a qué se refiere cuando me dice que evalúe, por ejemplo, el tensor de deformaciones, qué sé yo. No sé qué tendría que hacer para evaluarlo. Por ejemplo, ¿en dónde? En el Evaluar en 1, en el general, 2. en general evaluar, cuando nosotros decimos evaluar, significa reemplazar valores numéricos. Pero, a ver, en el problema, ¿cuánto me dijiste en el 2?
Sí, en el 2 o en el 1 está. la Ah, misma bueno, pregunta. evalúe. No, nada, que lo calcules. Ah, ok, bueno, gracias. Sí, no sé por qué a veces usamos algún lenguaje que la verdad que adhiero que no es el mejor. Está bien, gracias. En general, evaluar, acá es raro porque no ponemos números. Porque en general, evaluar, fíjate, que lo usamos para cosas como estas, como efectúa el cálculo explícito. O sea, en general, evaluar lo usamos como tipo calcular en un punto. Ah, ok. O yo en general, Bueno, como que digo, yo te diría, por ejemplo, determine el tensor de deformaciones finitas lagrangiano. Evalúelo para t igual 0,01 y para t 0,1. Justo acá está usado de una manera muy liberal, demasiado, entonces tal vez no se entiende, pero digo porque puede ser que sí usemos esa palabra de evaluar cierta magnitud en un punto. Porque ok, evaluar es está básicamente bien. como preguntarle a la magnitud cuánto vale cuando pongo una condición. Profe, yo tengo una pregunta con respecto Sí. al círculo de Moore. Sí, Yo no puedo hacer el dibujo del círculo de Moore si no tengo las tensiones de los planos principales, ¿no? sí que puedo. Todo el punto del círculo de Moore es que puedo hacerlo con cualquier set de tensiones. De hecho, nosotros en los ejercicios no les damos tensiones principales. Porque nosotros lo que les damos es, esperen que compartí la pantalla Pero, de por otra. ejemplo, el sigma 1, el sigma 2 y el sigma 3, que son los que pones sobre el eje X para después de ahí trazar el círculo. No, pero no necesariamente tenés que poner sobre el eje X. Puedo tener cualquier set de valores. Por ejemplo, voy a abrir la guía 7 y lo vemos. Pero en la guía 7, cuando a mí me dan, por ejemplo, este grupo de valores, claramente esas tensiones no son principales porque tengo tensiones de corte, que valen 20. Entonces, en ese caso, yo lo que tengo que hacer es dibujar mi círculo de Moore con los datos que tengo ahí, que por ejemplo sería que me den los datos de X y de Y, ¿sí? Del punto X y del punto Y me darían. Yo, Claro, y si te... el punto X podría ser, por ejemplo, un valor, me dicen, bueno, para cierto tensor, sigma XX vale, ponele que esto valga acá, no sé, 100. Y sigma II vale 50. Y sigma XY vale X valor, no sé, 50 también. Entonces yo pongo 50 para uno menos 50 para el otro y obtengo el círculo y después obtengo los puntos 1 y 2. Pero yo puedo partir de estos puntos. Ah, bien, bien. Claro, porque eso era lo que no me terminaba de quedar claro, porque yo cuando lo construía, yo cuando subía la cantidad que me decía las tensiones de corte, Sí, me quedaba el punto como fuera del círculo, pero claro, no, es que el círculo lo trazás con... claro, en ese caso pones una diagonal, encontrás el centro y desde ahí trazas el círculo. Claro, bien. Bien, perfecto. Gracias. Profe, Sí, hola. ¿Te hola. puedo hacer una consulta del ejercicio 13 también de la guía 7? Bien. ¿Te comparto pantalla? Ah, dale, espera que te permito compartir. Dale. Ahí se ve. Sí, Ahí está. Bien. Eh, nada, o sea, mi problema venía más que nada porque, bueno, empiezo calculando de forma analítica con las ecuaciones que se deducen ahí, que están en el PDF, sí, eh, para un beta igual a 20 grados, ¿no? A partir del estado sí, tensional que me dan. Me dan estos valores, los aproximo un poco, pero bueno. Eh, bueno, después también analíticamente saco las tensiones principales, bien. que lo pide ya en el A.
Y en el B, que me empieza a pedir me dice el círculo de Moore, digo, bueno, lo empiezo a armar con todos los valores que tengo y voy bien hasta que digo, ¿y qué pasa si calculo el ángulo? Y como que no me da, porque, o sea, se supone como que, Espera, frena. sí, Acordate de una cosa. sí, Ese ángulo con el que vos sí. armaste el círculo de Moore, y aprovecho para decirle a Marcos que se fije que acá lo que vos hiciste es que vos partiste de estos valores, ¿no? ¿Estos fueron los primeros? ¿O el No, que está...? acá, eso. Esos, perdón. Para mostrarle a Marcos que lo que partió él fue este y este, Sí. ¿sí? Va, en realidad es lo mismo, los dos dan bien, así que sí. Pero bueno, pero lo que digo es que Sí. los valores que te daba, con los valores que te daba el enunciado, pudiste dibujar esos dos puntos. Con una diagonal en el medio encontrás el centro y ahí podés tener sigma 1 y sigma 2. Claro, o ¿Bien? sea, Claro, no, sí. claro, no empezás. Yo pensé que siempre tenías que empezar dibujando sigma 1 y sigma 2. No se me había ocurrido empezar dibujándolo al revés. No, de hecho, es una manera, digamos, muy simple de obtener sigma 1 y sigma 2. Pero bueno, vuelvo para atrás, Claro, vuelvo para porque atrás. son el radio. Fíjate que- Claro, exactamente. Ahora, volvamos al comienzo, ¿no? Vos Sí, comenzaste de un estado de tensión del cual sí. vos no sabés el ángulo respecto de los ejes principales. Bueno, sí, lo pudiste no sé si lo Lo, averiguaste. lo saqué acá arriba, ¿Vos decís básicamente. vos decís que Sí. ese no te da consistente? No, el que no me da es el siguiente, o sea, cuando me muevo 20 grados, porque Pero saco el ángulo. te tenés que mover 20 grados respecto del original, no del Sí, principal, ¿eh? sí, exacto. Pero ese alfa que estás midiendo es desde el principal. Este beta. Volvé Ah, no, pará. Acá. ese alfa que me estás diciendo Sí. vos, lo estás midiendo desde el estado principal. Sí, bueno, supongamos que esto no va. Hmm. O sea, el alfa, este que yo me muevo, que por eso hice el dibujo acá abajo, por ahí se complica un poco verlo, pero este es el primero que tiene x sub 0, Hmm. que está en un lado negativo, porque yo lo calculé y me dio negativo, me dio Bien, menos perfecto, 16. -15. Buenísimo. Sí. Este es el principal y este es el final, a 20 grados. Bárbara. Sí, Me muevo así, o sea, estoy a este pequeño ángulo de beta menos tita inicial de los principales. de los principales. Bien, 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 bien. Ok. Entonces yo digo, bueno, mi alfa que yo me muevo eh, tendría que ser en el círculo de Moore 2 veces beta más tita inicial, ¿o no? 2 veces beta. Claro, te estás moviendo del inicial, claro, te estás moviendo claro, en realidad te estás moviendo 40 grados respecto del inicial, Igual ¿no? ahí beta es respecto del eje Y. Tendría que pasarlo al eje X o no, para poder usar esa fórmula. Ah, sí, eso me había olvidado, Sí, pero creo que es lo mismo, ¿o no? me parece que igual debería dar, pero igual lo que yo estoy tratando de pensar es si estás haciendo además esa cuenta bien, que igual seguro la pensaste más que yo, pero en este momento pensá que yo estoy mirando lo que vos hiciste, no lo que hice yo. Sí. A ver, entonces vos lo que decís Bueno, es 2 beta más tita por 2 te tiene que dar alfa, que ese alfa en el círculo de Moore tiene que valer 40 grados, porque en las cuentas valía 20. No, en el círculo de claro, Moore tiene que valer menos 40 grados. Pará, ¿es ese el enunciado o yo estoy flasheando? eh, el 13. Pará, es que no puedo ver otra, espera Ah, que, no puedo ver otra pantalla en este momento. Espera que y bueno, te cambio dejo de de compartir pantalla. entonces. No, pará, ahí está, ahí Ah, pude. Práctica número 7. El 13, sí. Uy, porá, me vuelve compulsivamente al Zoom. Esperame un te dejo segundito. de compartir, si no, no sé. Sí, dejá de compartir un segundito que lo miro. En enunciado. Yo, eso que ¿Qué dijeron ve? del, 20 del grados, EGI, sí, sí, 20 sí, grados. O sea, 20 grados en tu círculo de Moore, vos deberías ver que de la diagonal original que vos construiste, esos valores te dan aproximadamente menos 40 grados. Volvé a compartir ahora. eh, ¿está? Claro, o sea, yo lo que digo es respecto de
esta diagonal inicial, los valores finales se tienen que mover 40 grados para allá. Ok. Y me parece que se mueven 40 grados para allá, si es eso lo que dibujaste. O más Sí, o o sea, menos. pasa que no lo terminé de calcular. O sea, no me fijé este ángulo, cuánto sería. Bueno, pero lo que Pero digo es igual se puede para que vos sacar. claro, pero digo, para que vos lo puedas chequear, pensá Sí, eso, para chequearlo, que en el medio hiciste un montón de números, ¿no? Después, si sí. no te da, obviamente hay que revisar los números, pero en principio, vos lo que estás planteando es que de este que es el inicial, como te dicen que lo tenés que mover, girar el cubo 20 grados, lo que está girando es 40 grados para ese lado, en el círculo de Moore. Sí, sí, te entiendo. Damos un menos sans. No me da. No, a ver, espera, revisemos. Revisemos cuánto daban XX, XY, ¿no? Sí. O sea, como te digo, lo intenté hacer analíticamente para después usarlo en el círculo de amor y bueno, hacer las dos cosas. Claro, te dio Eh, 30, o 30 sea, y 35. sí, el XX y el XY. Y después para el II, yo dije, bueno, a ver, o sea, estas ecuaciones están deducidas para lo que es el eje X, digamos. Mm, Si yo me parase en el eje Y, al ángulo tendría que sumarle 90, digamos, mm, para obtenerlo. ¿Me explico? mm. Porque, o sea, el ángulo de los que se usan en las ecuaciones estas, están tomadas respecto del eje X. Sí. ¿Y eso Por eso, te dio razonable con el invariante? sí, 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 fíjate que el invariante acá te da 40 y la suma de esto también te da 40. Perfecto. Bueno, bien. Entonces, vos para dibujar este nuevo estado que vos encontraste, lo que tenés es sigma XX 30, sigma XY 35, sigma Y 10, sigma YX, ponele menos 35. Claro, O sea que eso exacto. es lo que tendríamos que chequear acá. Que Y está acá bien, está. es lo que dibujaste acá. Sí. Para mí Ah, da, ¿eh? o sea, a ver, entonces, supongamos, en cualquier momento, en un minuto se corta, pero bueno, yo por avisar. Sí, en un minuto se corta. Yo lo que digo es que midas el ángulo entre este y que si ese ángulo te da más o menos 40. Mira, lo puedo hacer sacando el ángulo que está acá, ¿no? Que es el arco tangente de No, yo lo que digo 35 es y que 10. literalmente agarres un transportador y lo midas. Ah, claro. Ahora queda menos de un minuto, pero mi propuesta es que en tu hoja Sí. agarres un transportador y me digas si más o menos te da razonable. Ya voy. Dale. Bueno, Mientras igual, tanto, cualquier igual cosa.